Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, un día más vamos a ver si hacemos una charlita. Vamos a ver si nos lo pasamos bien todos, ¿vale? El día de hoy vamos a intentar explicar, bueno, vamos a hacer otra charla sobre Real-Time Communication. Si posiblemente algunos de vosotros ya asististeis a la primera que hicimos con David en la carrera de caballos, si la acordáis, si os acordáis, ¿vale? Entonces, esta va a ir como un pasito un poco más allá, ¿vale? Vendrán más sesiones sobre las que vamos a ir trabajando continuamente sobre el mismo concepto, ¿vale? Sobre Real-Time Communication y sobre cómo, sobre cómo podemos implementarlo. Pues en este caso nosotros nos vamos a centrar bastante en SignalAir, ¿vale? Y el servicio, básicamente, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Dejadme, antes de nada, que ponga la presentación. A ver, me dejáis que cambie un momentito de aquí. Perfecto. Y oculto este. Estupendo. Vale, bueno, pues todos más o menos creo que sabéis que la charla se llamaba ¿Dónde está mi coche, colega? ¿Vale? Pero, como comprenderéis, teníamos que falsear una cosa, ¿no? Que al final son las coordenadas del coche, ¿no? Del trayecto del coche. Bueno, al final, después, o sea, el tiempo que le dedicamos a esto, la verdad es que no conseguí simular una trayectoria de coche y que se viera guay, ¿no? Es decir, que pareciera que realmente es un coche que se está conduciendo y que está siguiendo una carretera más o menos lógica, ¿vale? Pero lo que sí que encontré, por ejemplo, fue generar coordenadas de aviones, ¿vale? Al final los aviones es mucho más fácil porque, básicamente porque la trayectoria de un avión suele ser muy recta y con giros, pues con un radio muy ancho, ¿no? Entonces, al final, esas coordenadas nos resultaron muchísimo más fácil realizarlas, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado con la charla? Pues en verdad se llama ¿Dónde está mi avión, colega? ¿Vale? Entonces es exactamente lo mismo, lo único que vamos a cambiar de coches a aviones, ¿vale? Entonces el objetivo de esta charla va a ser poder presentar un mapa. Vamos a utilizar Bing. Y vamos a presentar muchos aviones, ¿vale? Bueno, muchos aviones. A lo mejor presentamos 1, 5, 10, los que sean, ¿vale? Pero al final es intentar monitorear los viajes de diferentes aviones, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Bueno, la agenda va a ser esta, ¿vale? Vamos a hacer un poco de historia sobre SignalAir, qué cambios tenemos, los conceptos básicos, y al final vamos a ver esa demo, ¿vale? Perdonadme. Vale. Para los que a lo mejor no asistieron a la primera charla o directamente desconocen qué es SignalAir o no están muy familiarizados con ello, ¿no? SignalAir al final no deja de ser una DLL, un framework que nos permite realizar comunicación en tiempo real, ¿vale? En streaming, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, al final se generan broadcasting y se mantienen conexiones vivas, reales, y de esa manera podemos intercambiar pues todo tipo de mensajes, ¿vale? Y de mensajes y de comunicación, ¿vale? Entonces,
SignalAir básicamente lo que tiene, déjame que coja aquí el puntero, la piedra angular de SignalAir es el hub. El hub es un concepto que al final no dejaría de ser como un servidor de conexiones, ¿vale? Es un concepto en el cual a nosotros, o sea, cualquier persona, cualquier software, cualquier servicio, proceso en background, se va a poder conectar a ese hub, ¿vale? Entonces, va a ser como una especie de comunicación cliente-servidor. La única diferencia, ¿vale?, es que no es punto a punto, es decir, no es 1 a 1, sino que en verdad es N a N, ¿vale? Bueno, o 1 a N, ¿vale? Es decir, nosotros inicialmente en el escenario más lógico tenemos un hub y podemos tener N clientes, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues el hub lo que permite es que 1 o N clientes se conecten a él, ¿vale? Y el hub realice una conexión persistente hacia ese cliente o hacia esos N clientes, ¿vale? Una cosa muy interesante es que SignalAir nos hace transparente los diferentes protocolos de comunicación que existen, los diferentes estándares de protocolos de comunicación que existen o más usados, ¿vale? A nivel web. Entonces, ya sea WebSockets, SSS, long pooling, todo esto está soportado por SignalAir y además nos lo hace de manera transparente, ¿vale? Entonces, eso es realmente está muy, muy interesante. De hecho, es una de las mayores virtudes que nos presenta SignalAir en comparación con, por ejemplo, gPRC o alguna cosa así, ¿vale? Entonces, que al final en tecnologías más a bajo nivel, por decirlo de alguna manera, vamos a tener que nosotros realizar todos estos temas, ¿vale? En tema de security, al final, toda la seguridad que nosotros, o sea, toda la seguridad que da que da SignalAir, al final va por la infraestructura con la cual se soporta, ¿vale? Entonces, al final, lo bueno es que SignalAir, o sea, no tenemos que tener o no tenemos que dedicar esfuerzo concreto a la comunicación con ese hub, ¿vale? Sino que lo cubrimos, como siempre está funcionando encima de un app service o alguna cosa, entonces son esas partes de infraestructuras las que tienen las partes de seguridad, ¿vale? Hoy, concretamente, como vamos a trabajar con el servicio, con el PaaS, pues ya veréis que ese servicio claramente pues tiene todas las SLAs de Azure, aparte tiene totalmente integración con Active Directory, configuras directamente TLS 1.2, o sea, en principio no tiene ninguna deficiencia, ¿vale? Las comunicaciones van por HTTPS de la misma manera, entonces no deberíamos de tener ninguna preocupación extra que en cualquier tipo de desarrollo APIs que nosotros hagamos normalmente, ¿vale? Bueno, lo que decíamos, tenemos la posibilidad, o sea, ya nos hemos fijado que la conexión nos lo ofusca o nos lo hace transparente el propio SignalAir, ¿vale? Y entonces, una vez que un cliente o N clientes están conectados a este hub, ya tenemos la característica o la posibilidad de que cualquiera de los clientes envíen mensajes a este hub, ¿vale? Como veis aquí, un cliente puede enviar un mensaje a un hub y el hub redistribuirlo, hacer un broadcasting hacia todos los otros clientes, ¿vale? Pero no solo eso, sino que el propio mensaje puede volver también a quien lo ha enviado, ¿vale? Es decir, en verdad aquí tenemos una comunicación full duplex totalmente, ¿vale? Entonces, eso no es solo todo lo que reluce, ¿no? Es decir, si tú haces un broadcasting y el mensaje llega a la totalidad de clientes, pues de alguna manera es posible que tú tengas que poner lógicas de discernir si a lo mejor el mensaje es tuyo, no es tuyo, para no hacer duplicaciones, ¿vale? O sea, quiero decir, en verdad hay trabajo por detrás también de saber cómo gestionar, pues en verdad, pues toda esta interoperabilidad entre mensajes y entre clientes, ¿vale?
Vale, si os habéis puesto a buscar un poquito sobre Signaler e intentar hacer algún tipo de demo, algún tipo de implementación o jugar con ellos, os habréis dado cuenta que hay un poco de lío sobre versiones, ¿no? Y además versiones que se utilizan, ¿no? Hostia, está Signaler 1, 2, luego ASP.NET Core, Signaler, luego el servicio, etc, etc, ¿no? Vale, pues vamos a ver un poquito. Podríamos decir que en las versiones antiguas del framework, ¿vale? Se utilizaba siempre Signaler 1 y 2, ¿vale? Muy enfocado para MVC y ASP.NET, ¿vale? Entonces, seguramente lo más probable es que nos encontremos con proyectos legacy con Signaler 2.0, ¿vale? Uno no se acabó de utilizar tanto, enseguida salió 2, ¿vale? Entonces, en el mercado hay muchos más proyectos con Signaler 2 que 1, ¿vale? Entonces, ¿con qué framework o hacia qué stack iban enfocado? MVC, ASP.NET, ¿vale? ¿Y qué infraestructura lo soportaba? Pues al final nosotros podíamos desplegar estas soluciones o el SDK el hub, perdonadme, de Signaler, tanto en on-premise, ya sea con Unis, ya sea dockerizado, como nosotros queramos, o en cloud, ¿vale? Web apps, app service, yo qué sé, en cualquier tipo de servicio de cloud que nos permita desplegar una web app, ¿vale? Después, posteriormente, ahora, la versión que tenemos es la ASP.NET Core Signaler, ¿vale? Esta versión ya podríamos decir que es de la nueva generación, que es la versión de la nueva generación. Está totalmente reimplementada para Core, en ASP.NET Core, ¿vale? Y de la misma manera podemos desplegarlo en prácticamente no hay limitación de infraestructura donde desplegarlo, ¿vale? Lo podemos hacer ya tanto on-premise dockerizado, si lo dockerizamos ya podría ir incluso a cualquier tipo de cloud, ¿vale? O podemos utilizar artefactos propios del cloud para poder desplegarlo, ¿vale? Después, vale, bueno, sí que quiero mencionar una cosita, ¿vale? Entre esta versión y esta versión, ¿vale? Hay diferencias de implementación, ¿vale? Lo que significa que si por A o por B nosotros venimos de un proyecto legacy con Signaler 2 y queremos pasarlo a Core Signaler, probablemente en nuestro código tendremos que hacer pequeñas modificaciones. Estas modificaciones básicamente se centran en la configuración del hub, ¿vale? Es decir, en cómo le decimos a nuestro software cómo accedemos a ese hub, ¿vale? Y, por ejemplo, si lo configuramos en servidor, ya no sé, en ASP.NET Core, por ejemplo, en una aplicación web o en una API, o sea, en una web API, donde sea, cómo lo introducimos en el pipeline de .NET, pues será diferente en Signaler 2 o ASP.NET Core, ¿vale? Entonces, es lo único que deberíamos de tener un poco en cuenta si quisiéramos hacer esta migración, ¿vale? Si tuviéramos un legacy y, bueno, quisiéramos ir hacia versiones más modernas, ¿vale? Y por último, la versión de la que vamos a hablar hoy, ¿vale? Es Azure Signaler Service. En verdad, esta versión es la misma que ASP.NET Core Signaler, ¿vale? Lo único que esta está totalmente implementada ya en .NET Core, pero no encontramos diferencias de implementación y este servicio sí que es un servicio dedicado al cloud, ¿vale? Entonces tendríamos que utilizarlo con el servicio de Azure, ¿vale? ¿Qué beneficios o qué partes positivas encontraríamos o sea, qué me hace decantar a mí en utilizar el servicio de Signaler, ¿vale? Es decir, el que está en el cloud, o implementarme yo el hub y desplegarlo yo, lo que se suele llamar un self-hosted, el hub, ¿vale? ¿Qué es lo que a mí me hace por qué me gusta a mí más utilizar el servicio? Básicamente porque ganamos o nos liberamos de tareas operativas, ¿vale? Pero no de tareas operativas
y de mantenimiento tontas, sino tareas muy importantes, ¿vale? En nuestras arquitecturas distribuidas, ¿vale? Y si queremos tener tolerancia a fallos, recovery disasters y este tipo de situaciones, ¿vale? O de escenarios, ¿vale? Al final, como es un PaaS, pasa a todas las tareas operativas, pasa a estar administrado, ¿vale? Por la plataforma. Por lo tanto, temas como escalabilidad, ya sea scale up o scale out, ¿vale? Es decir, escalabilidad horizontal o vertical, está totalmente gestionado por la plataforma, la disponibilidad, el monitoreo, posibilidad de configurar eventos si suceden errores, etc., ¿no? Y una cosa muy importante que va relacionada, ¿no? Es decir, la vinculación entre escalabilidad y balanceo de carga, ¿vale? Es decir, no nos podemos olvidar que si nosotros escalamos un hub, ¿vale? Antes he comentado que el hub es como la piedra angular de SignalR y que no deja de ser un servidor, ¿vale? O un servicio servidor que mantiene conexiones y puedes utilizarlo para comunicarte entre esas diferentes conexiones. Claro, si yo lo escalo, al final yo tengo diferentes servidores. Pues en todas las versiones anteriores, cuando aparece esta situación, eres tú, es el desarrollador, la empresa, la que es responsable de encontrar una solución a ese múltiple hubs, a esos múltiples hubs que tenemos porque yo lo he escalado a mano, ¿vale? Entonces, esto de repente pasa a ser transparente para el developer, la empresa y es gestionado por la plataforma, ¿vale? Con todos sus SLAs que cualquier plataforma cloud te da, ya sea Google, ya sea AWS o ya sea Azure, ¿vale? Entonces, esta parte para mí es muy importante. Vamos a hablar un poquito de qué tipo de conexión, o cómo es la arquitectura de conexión cuando hablamos del servicio, ¿vale? Entonces, como podemos observar aquí, cuando decimos client nos referimos, pues puede ser desde un browser a un proceso en background, a una API, a algún otro servicio serverless, como por ejemplo un app function, un Lambda de Google, lo que sea, ¿vale? De Google o de AWS, perdón. ¿Vale? Lo que sea. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el servicio? El servicio, lo que es el Azure SignalR Service, está en Azure, ¿vale? Y luego nosotros tenemos un app server. El app server al final sería nuestro backend, o sea, nuestra aplicación de verdad, ¿vale? O sea, la aplicación, los servicios que nosotros hemos implementado y desarrollado con toda la lógica de nuestro producto, ¿vale? Entonces, el cliente, en verdad, si se conecta a un servicio que está o que tiene RTC, ¿qué es lo que está realizando en verdad este cliente? Pues en verdad está haciendo la negociación con el servidor de aplicaciones, ¿vale? Es decir, yo accedo a una web que me enseña un mapa con información en tiempo real, o sea, yo accedo a la web está aquí, ¿vale? Pero el hub, o sea, lo que es el servicio de comunicación en tiempo real, está en Azure, en este PaaS que ellos nos ofrecen, ¿vale? Entonces, en verdad, mediante configuración, lo que nosotros hacemos es vincular nuestro servidor con el servicio de comunicación en tiempo real. Y el cliente, en verdad, negocia con nuestro servidor de aplicaciones para devolver la app, por ejemplo, para devolver mi web con el mapa, ¿vale? Con el mapa mundi, donde luego yo voy a ver los aviones volando, ¿vale? Pero en verdad, ¿vale? Mediante el SDK de JavaScript o algo, cuando yo genero la conexión a mi hub de SignalR, en verdad lo que está generando es una conexión persistente al servicio que está en el cloud, ¿vale? Esto, o sea, en verdad hay un gran cambio de arquitectura aquí de cómo funcionaba SignalR cuando haces un self-hosted, ¿vale? Que es cuando tú creas el hub y lo despliegas en tu mismo servidor de aplicaciones, a cuando utilizas el servicio cloud, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco en qué cambia esta arquitectura. Esta primera arquitectura que estamos viendo sería cómo hemos desplegado SignalR
toda la vida hasta hace poco, ¿vale? Al final nosotros desplegábamos una web app, que no deja de ser una web, una API, nuestro producto, mi web con el mapa y los avioncitos, ¿vale? Entonces desplegábamos esa web del mapa con un hub, todo junto, ¿vale? O sea, el proyecto ya llevaba el hub y la web. Y cuando nosotros lo desplegábamos en Azure, desplegábamos la web y el hub, ¿vale? O sea, en verdad estaba unido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, en verdad, a nivel de arquitectura, aquí hay un poco de falla, ¿no? Porque en verdad hay como dos conceptos muy importantes. Es mi web puede tener una carga, ¿vale? Y luego yo tengo como un hub de conexiones. Estas dos responsabilidades deberían de estar separadas, en verdad. ¿Para qué? Pues precisamente si tengo problemas alguna de las dos, yo poder actuar de manera diferente y inequívoca entre ellas, ¿vale? Pues por ejemplo, yo quiero poder escalar mi hub sin tener que escalar mi web, ¿no? Porque no me han subido, por ejemplo, las conexiones de clientes a mi web, pero sí la cantidad de información que esos clientes envían al hub, ¿vale? Entonces, es el hub el encargado de retransmitir toda esa información. Entonces, en verdad, la carga ha subido en el hub, no en mi web, ¿no? Entonces, yo quiero escalar mi hub. Con este tipo de arquitectura no era posible. Bueno, sí que era posible. Es decir, tú escalabas tu web app, ¿vale? Entonces, en verdad, en vez de tener una sola web de mi mapa con los aviones, tenía 200 webs de mapas con aviones, pero es que a su vez tenía 200 hubs, ¿vale? Entonces, pues ahí aparecían problemáticas como que la información está duplicada en todos esos hubs, ¿vale? Entonces, tenías que hacer estrategias prácticas para cubrir esas situaciones. Tenías que implementar lo que se suele llamar como backplane, ¿vale? Es decir, pues una placa bus o algo, no sé cómo se traduce, pero al final el concepto es poner una capa superior a todos tus N nodos para que entre ellos se comuniquen por esa capa superior. Y al final, ¿esto cómo se solucionaba antes? Pues tenías que poner por encima, no lo sé, un Redis o alguna queue que te permitiese precisamente hacer eso, ¿vale? Ahora, con el servicio, la arquitectura ha cambiado, ¿vale? Estoy tapando un poco... Perdonadme... Algo así y veis ahora, ¿vale? Entonces, la arquitectura aquí ha cambiado un poco, ¿vale? Ahora nosotros desplegamos nuestra web app que solamente va a tener la responsabilidad de tener la lógica de negocio de nuestro producto y la definición de un hub, pero nada más, ¿vale? Y por separado vamos a tener el servicio SignalAir Service, ¿vale? En el cloud, de tal manera que si nuestro servicio cloud, su performance cae por A o por B, nosotros podremos escalar simplemente el servicio sin escalar nuestra web app, ¿vale? Aquí ya podemos ver, por ejemplo, que aquí vamos a tener una reducción de costes, porque la app como tal no la estamos escalando. Es decir, de dos cosas ya solamente vamos a comenzar a escalar una de ellas. Es posible que si yo tengo que escalar el servicio de SignalAir en algún momento u otro, tenga que escalar la web o mi producto, ¿no? Pero también es posible que tenga que escalarlo con diferentes cantidades de nodos, ¿no? Es decir, a lo mejor SignalAir solo tengo que escalarlo 1×2 y a lo mejor mi web 1×5 o al revés, ¿no? Mi SignalAir 1×5 y mi web 1×2 solo, ¿vale? Con esta nueva arquitectura podemos hacer todo eso, ¿vale? Y una cosa muy guay es que el backplane que os comentaba es totalmente transparente para nosotros. Es decir, si yo me voy a mi servicio de SignalAir y lo escalo de un nodo a 2 nodos, 3 nodos, n nodos, la información no está repetida. La comunicación entre los diferentes nodos de SignalAir es totalmente transparente para nosotros. Eso es súper potente porque al developer nos quita un montón de horas y de quebraderos de cabeza para saber cómo solucionar esto. Porque solucionar esto no hay una solución out of the box, es decir, te tienes que ir
a buscar, ver diferentes prácticas, diferentes soluciones, ver cuál te cuadra más a ti y hacerla y adoptarla, ¿vale? Entonces, esta nueva arquitectura está muy bien, ¿vale? Bueno, básicamente, ¿qué nos da el servicio? Pues bueno, el servicio está totalmente basado en estándares SSE, es decir, implementa todos los protocolos de RTC y de comunicación directa estándares de web, totalmente nativo con ASP.NET Core. El objetivo principal es realizar broadcasting de mensajes, ¿vale? Punto muy importante, el escalado administrado, que es por la plataforma. Nosotros ya nos olvidamos de todo eso, ¿vale? Y una cosa que está muy bien es que tenemos diferentes patrones para enviar. Perdón. Vale. Tenemos diferentes patrones para enviar información a nuestros clientes. Es decir, podemos hacer broadcasting total, broadcasting a un cliente concreto, broadcasting a un subset de clientes, broadcasting a un grupo de clientes, ¿vale? Es decir, SignalAir nos permite pues agrupar clientes en grupos, etc., ¿vale? Pensad que está muy enfocado para aplicaciones y negocios de la nueva era, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, muy enfocado pues para la realización de chats corporativos, de páginas donde se muestren datos en tiempo real con muchísima carga, páginas de stocks, ¿no? Por ejemplo, de valores bursátiles, pues monitoreo o para logística, etc., etc., ¿no? Entonces, está muy bien que no sea un broadcasting siempre a todo o solo a un cliente en concreto, ¿no? Es decir, nos encontramos diferentes patrones, diferentes maneras de poder hacer esos broadcasting a subsets concretos, ¿vale? Vamos a ver. Una cosa importante de cómo funciona SignalAir Service es el modo de servicio, ¿vale? El primer modo que nos encontramos es el default mode, ¿vale? Esto de default parece un poco peyorativo, pero la verdad, mi consejo es que siempre comencéis pensando en que este es el modo que necesitáis y que estéis muy seguros de si cambiáis el modo, por qué lo cambiáis y seguros de que ese modo que vosotros elegís cubre las necesidades que vosotros tenéis para vuestro proyecto, ¿vale? Al final, el default mode lo que hace es crear una conexión directa y persistente entre lo que sería el servicio cloud y el hub server real, ¿vale? Y hay una conexión directa por WebSocket, ¿vale? Esto claramente permite que haya full duplex de comunicación, perdón, ¿vale? Entonces, al final tenéis que pensar que el SignalAir Service es el servicio, es la abstracción más alta del servicio, ¿vale? Este servicio en verdad se ejecuta, ¿vale?, sobre un servidor de aplicaciones, sobre un app server, ¿vale? Entonces, en verdad existe una vinculación directa entre este app service y el servicio y la abstracción de alto nivel del SignalAir Service, ¿vale? Luego, el otro modo que tenemos es el serverless mode, ¿vale? Esto es... Perdón, me vuelvo a mover la cámara. Este es el modo 100% serverless. Esto está enfocado, tenéis que tener muy claro que lo queréis utilizar porque aquí las comunicaciones full duplex, por ejemplo, son algo más complejas. No hay una comunicación directa persistente, por decirlo de alguna manera, sino que se reaviva mediante webhooks, ¿vale? En verdad... ¿Y por qué esto? Porque al ser serverless de verdad, o sea, no existe un servidor de aplicaciones real detrás y continuamente running, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, este modo se utiliza mucho más cuando, por ejemplo, queréis utilizar SignalAir Service, pero conjuntándolo pues con otro tipo de servicio de automation, ¿no? Por ejemplo, Logic Apps, Azure Functions, servicios externos de este tipo, ¿vale? Entonces,
sería para cuando estaría más indicado utilizar ese modo, ¿vale? En definitiva. Vale, ¿cómo podemos elegir los modos? Bueno, pues cuando estamos creando el Signaler Service, pues aquí tenemos... Vaya, otra vez estoy en medio. Perdón. ¿Vale? Aquí lo podemos elegir directamente, ¿vale? Y si no, una vez que hemos creado el Signaler Service, si nos vamos al portal y nos vamos al apartado de Settings, podremos volver a copiarlo. Como veis, aquí hay un Classic que ni siquiera lo he mencionado. Este Classic vendría a ser un entremedio de los dos, y este lo deberíamos de utilizar cuando tengamos aplicaciones legacies, ¿vale? Que queramos meterlas en el servicio, ¿vale? Sería la única vez o el único escenario que yo recomendaría utilizar el Classic, ¿vale? Vale. ¿Qué tipo de escenarios podemos cubrir con Signaler Service? Está muy bien. Antes yo os he hablado de la alta disponibilidad, ¿no? En verdad, con Signaler Service cubrimos escenarios de alta disponibilidad de verdad. Pero cuando hablo de escenarios de alta disponibilidad, me refiero a escenarios en los cuales tengamos master y slave, es decir, tengamos diferentes regiones para desastres naturales o cosas así, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a poder configurar dos Signaler Services, ¿vale? Y mediante configuración nosotros les vamos a decir cuál es el primary y cuál es el secondary, es decir, cuál es el master y cuál es el slave, ¿vale? De tal manera, para configurarlo, hay dos maneras de hacerlo: o mediante archivos de configuración, que hay un naming convention detrás, ¿vale? Entonces, en nuestro JSON de configuración, si nosotros utilizamos una key que sea Azure Signaler connection string name role, donde name es el nombre de la región y el role es si es primary o secondary, ¿vale? A este. Cuando hablamos de primary o secondary nos referimos al servicio de Signaler, ¿vale? Entonces, con esta connection string, automáticamente el servicio, una vez que lo desplegamos, ya sabe configurar las diferentes regiones, ¿vale? O si no, si utilizamos SDK y lo hacemos programáticamente, voy a quitar de en medio, y lo hacemos programáticamente, pues sería igual cuando generamos los diferentes endpoints, ¿vale? Es decir, tenemos que agregar el Azure Signaler, ¿vale? Y tenemos que agregarle los diferentes endpoints que permite. Y aquí en los endpoints, pues, pondríamos la conexión string real, ¿vale? Le estaríamos diciendo el role que tiene y el name en concreto que les damos, ¿vale? Voy a volver a bajar aquí, vale. Muy bien, ¿cómo funcionaría lo de la alta disponibilidad? ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para este tipo de escenarios. Imaginaros que un cliente... tenemos los dos servicios conectados y los tenemos conectados en alta disponibilidad, ¿vale? Entonces, en verdad, están funcionando. Y veis que yo aquí no he puesto nada de balanceadores ni nada. En verdad, cuando tú generas en una infraestructura normal y corriente, si tú montas una infraestructura de alta disponibilidad, tú pones diferentes nodos, master, slaves, tú tienes que tener por delante algún tipo de balanceador que sepa cuál de ellos está activo, por ejemplo, en ese momento, para redireccionar las peticiones, ¿no? Yo aquí no he dibujado nada porque en verdad no necesitamos absolutamente ningún tipo de balanceador, ningún tipo de artefacto que nos permita o que gestione esto. ¿Por qué? Porque es totalmente transparente para nosotros. Simplemente haciendo esa configuración va a funcionar, ¿vale? Entonces, magic, ¿no? Como se suele decir, ¿vale? Entonces, un cliente hace una petición y automáticamente irá al primary, ¿vale? Al master, ¿vale? Entonces hará la negociación con el app server y se generará una conexión persistente,
¿vale? Con el servicio de SignalAir, ¿vale? Automáticamente el servicio de SignalAir también sabe decidir si el cliente tiene soporte para los diferentes protocolos de comunicación y elige el que mejor performance tenga, ¿vale? Entonces, imaginaros, un cliente se conecta, ¡pam!, se conecta a la región 1. Por A o por B, el servicio de SignalAir se ve afectado y cae, ¿vale? Automáticamente el cliente, automáticamente el app server lo que hace es utilizar el slave que tenía configurado él para él, ¿vale? Entonces, en verdad tenía configurado el servicio de SignalAir de la otra región, perdonadme, ¿vale? Entonces, automáticamente la conexión del cliente se vuelve a negociar y se establece a la nueva región o al nuevo servicio SignalAir que se ha activado, que se ha levantado y ha pasado a ser como primario, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué sucede? Vale, entonces imaginaros que al cabo de unos minutos el primer servicio de SignalAir vuelve a recuperarse, entonces ya está otra vez up. ¿Qué pasa a partir de ese momento? En verdad, como ha habido una migración de clientes de manera automática, ¿vale? De manera totalmente automática, ahora nos encontramos que en la región 2, la que inicialmente era la secundaria, tiene clientes existentes. Aquí claramente solamente hay uno, pero nos podemos imaginar n clientes, ¿vale? ¿Qué pasa con los nuevos? Los nuevos vuelven a ir a la configuración primaria inicial, ¿vale? Entonces, tendríamos los nuevos clientes en la nueva región, ¿vale? Y los anteriores, los clientes que existían antes de que el servicio cayera, automáticamente estarían en un servicio SignalAir funcional también, ¿vale? Entonces, y las peticiones, ¿vale? Y todo el ciclo de vida iría siempre, no se cruzarían peticiones, están totalmente isolated entre ellos, ¿vale? Estos escenarios de alta disponibilidad son escenarios bastante complejos, la verdad, que normalmente cuando desarrollas para ellos, tú a nivel de desarrollo tienes que tener ciertas precauciones. En este desarrollo yo no tengo que tener ninguna preocupación, ninguna, ¿vale? Si se os ocurren preocupaciones o cosas así, las lanzáis al chat y las vamos intentando resolver, ¿vale? Vale. Perfecto. Voy a enseñar un poco la arquitectura, ¿vale? O la infraestructura que he utilizado para esta mini demo para que lo veáis, ¿vale? Al final yo voy a desplegar un service app, un app service, lo he escrito mal, perdonadme, un app service que va a tener una pequeña API, ¿vale? Y una web que me va a enseñar un mapamundi y en principio me va a tener que enseñar por dónde están viajando los aviones que están conectados a esta aplicación, ¿vale? Como os imaginaréis, los aviones no he conseguido que ningún avión me quiera dar sus coordenadas, ¿vale? Entonces he tenido que hacer una especie de digital twin, ¿vale? Donde he generado esas coordenadas, ¿vale? Y dentro de esta app service que yo tengo funcionando un handler ahí que lo que hace es leer un blob storage, leer todo el modelo de datos simulados de un blob storage, lo interpreta y lo envía al servicio de SignalAir, ¿vale? Y entonces cualquier cliente que esté conectado a la web que está aquí dentro, que al final es lo del mapamundi, recibirá la información de todos los avioncitos mediante la conexión persistente que ha hecho al servicio de SignalAir, ¿vale? Entonces, esta línea en verdad es la conexión persistente y esta línea en verdad es la negociación que se hace con la web, ¿vale? Vale, pues nos podemos poner... Vamos a ver... Vale. Ok. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ver si... Podemos hacer una cosa. Vamos a enseñar primero... Voy a enseñar primero la web, ¿vale? Vamos a ver la demo para que veamos un poco lo que es y ya está, ¿vale?
Y luego vemos un poco el código y cómo lo despliego y todo eso, ¿vale? Entonces, la demo, como veis aquí, ¿qué he desplegado yo? ¿Qué artefactos tengo yo arriba en el cloud, ¿vale? Viniendo de esto, de este escenario, ¿vale? Pues yo voy a tener un blob, un app service y un account y un servicio de Signaler, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? No, perdonadme. Aquí, ¿vale? Como veis aquí, tengo el blob storage, tengo mi service app, quizá lo amplíe un poco, vale. Como veis aquí, tengo mi blob storage, aquí tengo mi service app o mi app service, ¿vale? Y aquí tengo mi Signaler service, ¿vale? Vamos a ver qué es la web, ¿vale? Esperar que no veo los botones, como he ampliado, vale. Aquí, vale, he arrancado la web, ¿vale? Que no la tenía encendida porque haremos algún tipo de despliegue, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a ir abriendo un par, ¿vale? Entonces, bueno, ya ha comenzado automáticamente, ¿vale? Como veis aquí, tenemos un pequeño mapa mundi, ¿vale? Y tenemos diferentes aviones, pues, que están navegando. Todo esto es en tiempo real, ¿vale? O sea, como veis aquí arriba, o sea, estamos en la web, ¿vale? O sea, esto no está hardcodeado en la web ni absolutamente nada. Luego vemos todo el código para que veamos un poquito, ¿vale? O sea, lo que está claro que hay una simulación, hay un digital twin de que no son los aviones de verdad, sino que hay un proceso por detrás que me está enviando métricas, un montón de métricas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué más cosas tenemos de tiempo real aquí? Espera, me voy a quitar de aquí. Si os fijáis aquí, por ejemplo, aquí tenemos la gente, cuánta gente está visualizando el mapa, ¿no? Si yo, como veis, he utilizado Bing, ¿vale? La versión gratis, free de Bing, entonces tiene problema de performance, de actualización, ¿vale? Y yo no soy un gran experto, así que probablemente no está del todo bien implementado el Bing y tal, ¿vale? Entonces, lo digo porque, por ejemplo, cuando cambiamos de pestañas, si veis, a veces los aviones aceleran, ¿vale? Y es porque, en verdad, cuando cambias de pestaña, el Bing no está actualizando y cuando vuelvo a esa pestaña, pues me hace toda la animación, ¿vale? Al final. Pero bueno, da igual, ¿eh? O sea, lo importante es que, como podéis ver aquí, por ejemplo, en cada uno de las pestañas, cada uno de los visualizadores, por decirlo de alguna manera, o de los clientes, podría estar en diferentes tipos de zoom, visualizando un avión en concreto, ¿vale? Y lo bueno es que en verdad todos tienen la misma información, ¿vale? Entonces, vale, como veis aquí, por ejemplo, mirad, voy a venir aquí al primero. Si veis aquí que pone 4, cada vez que algún cliente se desconecta, debería de informar a todos los otros y este numerito de aquí abajo ir disminuyendo. Quiero que veáis, tengo mi ratón aquí arriba, ¿vale? Quiero que lo veáis, que en cuanto yo clico es totalmente instantáneo. O sea, no es que diga clic 2, clic 1, ¿vale? O sea, el RTC, la comunicación en tiempo real, o sea, de verdad, o sea, funciona súper bien. O sea, muy bien. Perdonadme que he perdido. Ahora. Vale. Os quería enseñar lo de los viewers para que vierais que sube y baja, ¿vale? Bueno, en principio la demo es simplemente esto, ¿vale? Es decir, es un monitoreo de aviones por el mundo, ¿vale? Entonces, mientras mejor hecho esté ese envío de datos, pues claramente los viajes pues son más o menos reales, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo tengo un dataset, creo que de 10 aviones. Después podemos probar de poner uno de 20 para que veamos que al final
tarda un poco más en cargar los 20 aviones, pero por Bing, no por la comunicación, pero una vez que están cargados, veremos que no baja el performance de SignalAir en ningún momento, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, me vengo aquí otra vez y voy a parar la web, ¿vale? Porque probablemente despleguemos, ¿vale? Pues vamos, ya entramos en materia, en la parte pública, que nos quedan 15 minutitos y vamos a ver un poquito qué es lo importante aquí, ¿vale? No os quiero, este ejemplo os vamos a pasar el repo para que luego podáis jugar con él, verlo y a partir de ahí poner comentarios si nos queréis y ya os iremos contestando, ¿vale? Lo que os quiero enseñar concretamente es cómo se genera el hub, cómo lo subimos arriba y la parte de SignalAir Service, o sea, del portal, ¿vale? Para que veamos, pues, que hay las métricas, bla, 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 ¿vale? Bueno, pues, básicamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, hay dos cosas aquí. Os quiero enseñar para cuando cojáis el repositorio, ¿vale? Yo tengo un Flight Controller aquí, ¿vale? Como veis, Flight Control, ¿vale? Este Flight Control, voy a subir un poco para que lo veáis, ¿vale? Este Flight Control, al final, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo saca la información de ese blob storage? Yo lo que he generado ha sido un blob con diferentes datos y lo único que hago es hacer una petición, ¿vale? A una URL. Como veis, está totalmente hardcodeado, ¿vale? Estará accesible. ¿Qué es esta URL? Pues esta URL en verdad es la URL de mi blob storage, ¿vale? Yo aquí me he generado un blob, como veis aquí hay diferentes blobs, ¿vale? Y entonces esta URL, ¿vale? Es la que yo pongo aquí. Es la que yo pongo aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer. Yo una vez que cojo eso, lo único que hago es transformar los datos que hay ahí dentro en un modelado mío. Tampoco, no nos importa mucho, pero el modelado lo único que lleva es un identificador del vuelo, ¿vale? Latitud, longitud, ¿vale? Y un time span para poder hacer la simulación, ¿vale? Entonces, como veis aquí también, yo lo que tengo son dos funciones para subir el contador de los viewers o bajarlo, ¿vale? Un start and stop, por si quisiera, y al final el método que hace el broadcasting, ¿vale? O sea, en verdad lo que hace el broadcasting es esta línea de aquí. El resto de aquí, esto de aquí simplemente es para saber qué tengo que coger de mi modelado y enviarlo. Yo al final lo que estoy enviando es un conjunto muy grande, son como snapshots, ¿vale? Conjunto muy grande de datos de todos los vuelos de un segundo, ¡pam! Cada segundo, pam, 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 ¿vale? Entonces lo que le estoy enviando son snapshots de 20 vuelos, ¿vale? De cada trayectoria que yo hago, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace realmente el broadcasting? Pues este controller que yo tengo, esta función, lo que recibe, ¿vale? En su constructor es un eHub context, ¿vale? De un tipo concreto, ¿vale? O sea, la clave es esto, es decir, para desde cualquier parte, desde cualquier código tuyo, tener acceso al servicio de SignalAir, tú tienes que trabajar con un eHub context. Claramente esto sale de este nugget, ¿vale? De SignalAir, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos este contexto, como veis aquí, nosotros podemos hacer context, clients, all, send async y ponerle un nombre, ¿vale? Pues entonces, todos los clientes que en su parte front, ¿vale? O ellos hayan registrado una función que se llame exactamente así, recibirán lo que yo envíe a esa función desde cualquier parte. Es decir, esto está en un servidor, pero es que esta información que yo envío por aquí la está recibiendo la web que acabamos de ver de los avioncitos, ¿vale? Entonces, un primer punto importante, necesitamos un contexto para trabajar con SignalAir. Este contexto es el eHub context,
¿vale? De un hub en concreto. ¿Qué es este Flight Map Sample Hub? Pues es realmente el hub, ¿vale? Yo os he dicho previamente que en nuestros servidores web, en verdad lo que nosotros tenemos que hacer es una definición del hub, ¿vale? Pero en verdad eso solamente es la definición, ¿vale? En verdad está funcionando en el servicio que está en el cloud, pero de alguna manera nosotros tenemos que hacer un hub, o sea, tenemos que programar un hub, ¿vale? ¿Qué es programar un hub? Simplemente es hacer una clase que herede de un modelado, del modelado que claramente sale del nugget de SignalR, ¿vale? Entonces solo tenemos que implementar, heredar de un hub, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿yo qué he hecho? Bueno, básicamente lo que he hecho ha sido un override de los dos únicos métodos que este hub tiene para hacer su override, ¿vale? Como veis, el onConnected y el disconnected, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Pues a mí me sirve precisamente para controlar cada vez que yo abro una nueva web, un nuevo visualizador, un nuevo mapa, decirle a todo el resto, oye, hay uno nuevo, oye, hay un visitante nuevo, oye, hay un visitante nuevo. Y de la misma manera, cuando yo me voy, pues le digo, oye, hay un visitante menos, oye, hay un visitante menos, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Pues de la misma manera. Fijaros que yo aquí estoy utilizando clients igual que en la otra parte, ¿vale? Igual que os he enseñado donde hago el broadcasting, que hago context, clients, all, ¿vale? Ahora mismo yo no tengo que hacer context porque el contexto es el propio hub, ¿vale? Entonces yo directamente utilizo clients, all y utilizo una función update visitor y le envío pues la cantidad de visitantes que mi servidor está controlando, ¿vale? Entonces, todo cliente que mediante el SignalR de cliente haya registrado una función que se llame update visitors, van a recibir la información que yo envío mediante este client all send async, ¿vale? Entonces, ¿qué es el cliente al final? Vale, si nos vamos, por ejemplo, ahora, cualquier pregunta, cualquier cosa la podéis ir lanzando, ¿vale? No os esperéis. Vale. Aquí simplemente me voy a quedar, aquí estamos trabajando con el Bing y la verdad es que es un poco... Bueno, lo importante, cómo funciona y cómo configuramos SignalR. En cliente, ¿vale? En cliente. Os quiero enseñar cómo se configura en cliente. Lo primero que hay que hacer es hacer un build del objeto, ¿vale? De todo el modelado. Y crear una conexión. Y como veis aquí, lo que le tenemos que decir es un endpoint, en verdad, ¿vale? Este endpoint tiene que coincidir con el endpoint que pongamos en nuestro servidor web, ¿vale? Luego enseño la parte del servidor web, ¿vale? Entonces, le damos un endpoint y hacemos el build. Desde este momento ya tenemos una conexión. Y luego, ¿qué hago? Configuro los callbacks. Como veis, antes os he comentado, todo cliente que tenga configurado una función que se llame update aircraft o update visitor, recibirán las llamadas en tiempo real, los datos en tiempo real, ¿vale? Pues como veis, yo en la web que utiliza este JS, que es el mapa, ¿vale? Configuro estas dos funciones directamente. Y también a la conexión lo que yo le configuro es el onClose, perdonadme, ¿vale? Entonces, de esta manera... Perdón, no, o sea, el onClose lo configuro para intentar volverme a reconectar automáticamente, ¿vale? Y como veis aquí es una práctica bastante común para implementar los retries, la conexión con retries, ¿vale? Pero lo importante es cómo se crea la conexión de esta manera, cómo configuramos los callbacks de esta otra manera, ¿vale? Como veis aquí, pues esto en verdad son funciones, ¿vale? Perdóname, aquí, ¿vale? El update aircraft lo primero que hace es flight data received, ¿vale? Como veis, son funciones. Y a estas funciones yo le pongo los parámetros. Si os fijáis, esta función tiene n parámetros que coinciden con
Si me voy al Flight Controller, ¿vale? El que utiliza Context Client All, Send All, Update Aircraft, si os fijáis, son exactamente los parámetros que yo le estoy enviando a esa función, ¿vale? Me podéis decir, hostia, podrías enviar un objeto en vez de n parámetros. También lo podéis hacer. Podéis enviar un objeto con todos los parámetros que queráis dentro y en vuestra firma de cliente, pues en vez de tener n atributos, pues tendríais un objeto como tal, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y a partir de aquí, una vez que a mí me llega esta información, yo hago n cálculos, ¿vale? Pues la primera vez meto los aviones, después intento hacer la actualización, ¿vale? Si luego veis un poco el código, la actualización, hay bastantes funciones que se tienen que hacer, cambios, el tema de las coordenadas y los puntos entre... una cosa son las coordenadas, otra cosa es transformarlo a los puntos de píxeles del mapa. Es bastante... he reutilizado bastante código, por lo tanto, ni me voy a parar en explicaros todo esto, ¿vale? Entonces, si os interesa mucho, entráis y así veis también un poco cómo funciona Bing y cómo se trabaja. Pero lo importante es eso, que cada vez que el servidor envíe una información, mi cliente, o sea, mi web lo recibe porque yo he configurado esto de aquí, ¿vale? Y ya está, ya es transparente, ¿vale? Como os he dicho que tiene que ser igual, o sea, el endpoint tiene que ser igual que el servidor, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, básicamente nuestra web, nuestro app service, yo le tengo que configurar, ¿vale? Yo le tengo que primero, previo, el flight controller, yo aquí le meto un singleton porque esto es una demo y como hacemos escalados, no me quería preocupar de implementarlo de otra manera, ¿vale? Entonces, a nuestro pipeline de .NET, de core, pues le tenemos que decir primero que queremos meter Signaler y además esto es para decirle que metemos Signaler normal y aquí le estamos diciendo que el Signaler, este Signaler lo vamos a utilizar con el de Cloud, que lo vamos a utilizar con el servicio, ¿vale? ¿Y qué pide? ¿Vale? Pues pide una connection string, ¿vale? ¿De dónde se saca esa connection string? Pues esa connection string se saca del portal, ¿vale? Se saca del portal cuando tú creas tu Signaler service, ¿vale? Te vienes aquí y aquí nos encontramos la connection string, ¿vale? Entonces, esto lo copiaríamos y sería lo que nosotros pondríamos aquí, ¿vale? Automáticamente con esto ya estamos vinculando el hub que hemos programado en nuestra web, ¿vale? O sea, este hub de aquí ya lo estamos vinculando con esta configuración con el servicio cloud, ¿vale? Y automáticamente ya, o sea, todos los datos no van a pasar por nuestra aplicación, es decir, por aquí, sino que van a pasar por el cloud, por el servicio del cloud, ¿vale? Es decir, ¿qué es el servicio del cloud? Pues este servicio, por este servicio de aquí, ¿vale? Como veis, mirad aquí, ya me aparecen conexiones de todas las pruebas que he estado haciendo por la tarde, ayer, etc, ¿vale? Es decir, no me están yendo a mi web, que es lo importante. Los datos no me están viajando a mi web, me están viajando a este servicio que está totalmente fuera de mi web. Es que es importante esto, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, muy bien. Aparte de esta configuración, lo único que tenemos que hacer, ¿vale? Que aquí es donde digo que tienen que coincidir los endpoints que ponemos, ¿vale? Entonces, lo último que tenemos que hacer en la configuración es decirle que vamos a utilizar endpoints, le vamos a decir que vamos a utilizar un hub y un map hub, que lo que hace es crear ese hub, ¿vale? Creando esto,
y activando el signaler es cuando nosotros somos capaces de, en cualquier servicio nuestro, que es el que yo os he enseñado antes, por ejemplo, que es el que controla todos los vuelos, poderle poner en nuestro constructor, decirle al pipeline de .NET, oye tú, dame mi hub, ¿vale? Para que yo pueda trabajar con él en mi código. Aunque en verdad el contexto está en cloud, está en Azure, está en ese servicio que estamos viendo, ¿vale? Vale, pues nada, lo único que aquí os quería enseñar, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a desplegar la solución, ¿vale? Por ejemplo, si me dais un momentito, 7, vamos a hacer una cosa, 7, 8, voy a ponerle el datasample 9, que creo que tiene muchos más aviones, ¿vale? Y vamos a desplegarlo. ¿Cómo lo haríamos? A nuestra app, ¿vale? O sea, ¿cómo desplegaríamos un hub vinculado con el servicio de Azure? La configuración os la he enseñado. ¿Y qué es lo siguiente? Pues deberíamos de desplegar nuestra app, que dentro de nuestra app va el hub, la definición del hub, pero en verdad va a funcionar en el servicio serverless, ¿vale? Entonces, pues lo único que tendríamos que hacer es desplegar nuestro app service. En este caso, yo hago botón derecho publish, ¿vale? Ya tengo configurado. Si no lo tuviéramos configurado, deberíamos... Ay, no se está saliendo esta pantalla. Bueno, da igual. Es que cuando le doy a New me sale un pop-up que el OBS no me lo está pillando y entonces no lo veis. Pero bueno, al final esto seguramente lo habéis hecho 1000 veces, es crearos un profile, lo ponemos, hacemos publish, ¿vale? Y ahora estaré desplegando una versión con más aviones, ¿vale? Por lo tanto, no sé si ahora nos va a petar o no nos va a petar, ¿vale? Bueno, ya lo ha desplegado bien, mi web app la tengo parada, por eso no vemos nada, ¿vale? Entonces me tendría que venir a Azure, me vengo a mi web app, que la acabo de desplegar, le damos... Vale, ya en principio se han activado, ¿vale? Y ahora voy a activar unas cuantas pestañas. Vamos a ver si esto ya más o menos. Como vemos aquí, los viewers ya están totalmente, ¿vale? Es decir, ya nos lo han ido detectando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, aquí, como os he comentado antes, ¿vale? Como veis aquí, ahora aquí tenemos muchísimos más aviones, ¿vale? Lo del Bing, Lo del Bing a veces no actualiza bien, yo creo que es por el tema de que es el free y tiene bastantes limitaciones, ¿vale? Y también llevo días abusando a nivel de datos y conexiones, así que creo que cada vez va a un performance más bajo, ¿vale? Como veis, ahora mismo tenemos muchos más aviones de los que hemos visto la primera vez, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar... Ahora mismo toda esta información no está yendo hacia la web que nosotros hemos desplegado, es decir, no está viniendo hacia esta web, en verdad, toda esa información de tráfico está viniendo a el servicio de SignalAir en el cloud, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, abrimos el portal de SignalAir, ¿vale? Y nosotros directamente aquí tenemos un pequeño monitoreo que ya nos puede decir cosas, por ejemplo, ahora mismo me está diciendo, tengo diferentes... ¿Vale? Por ejemplo, el total nos está diciendo 4 ahí, que si no me voy... Hay 5, pero a lo mejor el contador está mal, está de 0 a 4, ¿vale? Pero bueno, como veis, automáticamente ya está monitorizando cosas, ¿vale? Entonces, en el apartado de monitoring, si nosotros nos venimos a métricas, entonces aquí ya podemos ver, pues, temas más interesantes, ¿no? Pues el total de conexiones, las conexiones que de verdad están abiertas o han estado abiertas. Aquí veis partes de... Espera, que me quito...
de aquí en medio. Aquí veis parte de las pruebas que yo he estado haciendo durante estos días, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de mensajes que están saliendo, ¿no? O el total de mensajes, como veis, por ejemplo, aquí 4.500, ¿no? O lo que está entrando a nivel de kilobytes en este momento, etc. ¿Vale? Entonces, podríais no, o sea, con esto al final toda la monitorización también está out of the box, ¿vale? Vale. Una prueba más. Vamos a hacer... Vale, vamos a ver. Tenemos aquí todos los aviones. Voy a intentar abrir alguno más, ¿vale? Vamos a abrir alguno más. Posiblemente estos que lo he hecho tan rápido, algunos de ellos... Bueno, esta vez han cargado todos. Vale, bien. Como veis, he abierto más y el performance no está cambiando. Es decir, la velocidad de los aviones sigue siendo la misma, ¿vale? Imaginaros que, bueno, pues el performance nos ha bajado. Vamos a intentar hacer un scale-out, que es el horizontal, que es el que nos interesa, en verdad, ¿vale? Vamos a subir. Le digo que sí. Como veis aquí ahora mismo se está poniendo a hacerlo. O sea, ahora mismo el servicio por el que están pasando todos los mensajes se está escalando, ¿vale? Es decir, de un único nodo vamos a pasar a tener dos, ¿vale? Pero en cambio, nuestros aviones no están sufriendo ningún tipo... Es decir, nuestra aplicación, nuestra información en tiempo real no se está viendo afectada. Es decir, aún sigue escalando, por ejemplo. Sois conscientes de que normalmente cuando se escala, pues suele haber pequeños downtimes o cosas así. En cambio, nosotros, con el servicio es totalmente transparente y está totalmente gestionado y no tenemos... Ahora mismo es que han llegado a los topes del viaje, por decirlo de alguna manera, y se tienen que volver a reiniciar, ¿vale? Todos ellos. Vemos que estamos todos aquí. Este aún sigue, ¿vale? Y como se reinician todos de golpe, por decirlo de alguna manera, es lo que os comentaba de que cuesta, a Bing le cuesta representarme todos estos layers que yo he ido poniendo por encima, básicamente, ¿vale? Entonces, vale, perfecto. Este ha saltado ya. Como veis, tengo que deciros que no ha parecido de que no afectara, pero lo he hecho unas cuantas veces y en verdad no ha afectado. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con el de 20 o 30 aviones y el problema es que le cuesta mucho renderizarlo. Y ha coincidido con que los aviones han llegado al final de su trayecto y tiene que volver a renderizarlo absolutamente todo con el apartado de que estaba enseñando del balanceo, ¿vale? Pero bueno, os podéis hacer un poco a la idea, ¿vale? Y bueno, sí, esto es un poco lo que teníamos para hoy, ¿vale? Enseñaros un poco este servicio. No sé si tenéis preguntas, si queréis decir alguna cosita, alguna cosa. Igualmente, como siempre, nosotros subiremos el repo, intentaremos estar atento por si subiremos también el vídeo y estaremos atentos por si ponéis cualquier tipo de comentario o cualquier duda para, bueno, básicamente intentar ayudaros, ¿vale? Y cuando lo publiquemos pondré también la URL del repo y todo lo necesario para que trabajéis con este ejemplo, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito, voy a esperar unos segunditos a ver si alguien lanza alguna pregunta o alguna cosilla, y si no, yo creo que podemos ir cerrando cuando...
No, yo creo que hoy nadie va a decir nada. Por lo tanto, bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido. Ha sido un placer, como siempre. Y sobre todo, si tenéis ideas sí, sobre todo ideas o a lo mejor que queréis que alguno de nosotros hagamos alguna sesión concreta o lo que sea, lanzarlo también, que nosotros estaremos encantados de coger el challenge, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer, nos vemos. Chao, chao.